Buenos días, amigas, amigos de los medios de información. Vamos a arrancar esta última parte del periodo ordinario. Va a haber un trabajo muy intenso y sin duda los temas a tratar tendrán que ser el desahogo de las leyes secundarias en materia de reforma político-electoral, para lo cual el senador Encinas nos dará una mención de la ruta por la cual deberá desahogarse durante esta semana esta propuesta o el tiempo que el debate legislativo requiera. El tema de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones estará la senadora Alejandra Barrales haciendo una mención, pero centramos este punto acá. Nosotros rechazamos la ruta que se ha anunciado de parte de la Comisión de Telecomunicaciones y su presidente, el senador Javier Lozano, en el sentido de que hoy distribuirá un dictamen para que el día de mañana a las 2 de la tarde se instalen las comisiones unidas de dictamen de esa materia y pueda solamente allá en ese ámbito aprobarse por mayoría esto. Aquí quiero decirles que el gobierno federal, que los grupos parlamentarios del PRI y del PAN se negaron a instalar mesas reales de negociación. Por tanto, nosotros rechazamos esa ruta y rechazamos de antemano ese proyecto de dictamen que hoy entregará la Comisión de Telecomunicaciones. Decirles que el día de mañana podremos presentarles a ustedes, a las comisiones de dictamen a través de las senadoras y senadores de nuestro grupo parlamentario, un dictamen alternativo, un dictamen que contenga las modificaciones a una ley que la reincorporen al marco constitucional, que reincorporen, repito, las leyes secundarias al marco constitucional y que desde luego en la posición de lo que no dice también se encuentren las que fueron materia de la reforma constitucional y que aún sin contradecir no están dichas en el proyecto que se presenta. Queremos dejarlo muy claro porque de las reformas más importantes que se dieron el año pasado fue la que se refiere a telecomunicaciones. No estamos en favor de ningún monopolio, ni de los de telecomunicaciones ni de los de radiodifusión. Queremos una ley que favorezca la competencia, que mejore los contenidos, que establezca una regulación para que se pueda recibir a la gente un mejor servicio de telecomunicaciones y un mejor servicio de radiodifusión. Entonces, dejaré el uso de la palabra primero a la senadora Alejandra Barrales para que se refiera a este tema, después a la senadora Dolores Padierna, al senador Alejandro Encinas y al senador Benjamín Robles. ¿Les parece? Gracias. Alejandra. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias. Muy buenos días. Con el interés de compartir con los amigos de los medios de comunicación la ruta institucional que hemos seguido al interior del grupo parlamentario, pero también presidiendo la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Con base en el reglamento del Senado, el artículo 178 establece claramente que es a quien encabeza el turno, la comisión que encabeza el turno, a quien corresponde presentar propuesta de dictamen. Es el caso de la comisión que preside el senador Lozano, la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y por ello corresponde a esa comisión, corresponde a esa presidencia hacer la presentación de la propuesta de dictamen. Esa propuesta se conocerá el día de hoy. Cada comisión la llevaremos al análisis, discusión al interior de nuestras comisiones para poder emitir alguna opinión al respecto.
Esa es la parte legal, la parte institucional, y la otra parte es la que compartió ya, la que suscribimos como grupo parlamentario en voz de nuestro coordinador, que señala que como grupo parlamentario del PRD, el día de mañana nosotros estaremos presentando al interior de las respectivas comisiones un dictamen alternativo, un dictamen que lo que busca es retomar el espíritu de la pasada reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y que estaremos distribuyendo también para que sea considerado en este proceso, en todo caso, en este proceso de discusión y o dictaminación. Es parte de las definiciones que estamos haciendo. El día de hoy vamos a seguir recabando información de los senadores, pero también de otros compañeros, de otras asociaciones, incluso que nos están haciendo llegar opiniones en donde, insistimos, nuestra posición es que se retome el espíritu de la pasada reforma constitucional. Sobre todo hablando de las facultades del IFETEL, sobre todo hablando de la democratización de los medios, es decir, no regresando a manos del Estado el control de los contenidos en los medios de comunicación, y bueno, todos estos temas que hemos comentado con los amigos de los medios, derecho de las audiencias, derecho de los usuarios, y medios públicos y medios comunitarios. Son primordialmente los temas que a la izquierda nos ocupan, nos preocupan y sobre los que vamos a seguir insistiendo. Muchas gracias. Justamente en la reunión del grupo parlamentario se analizó que el senador Lozano es juez y parte en el tema, debería de excusarse de presentar un dictamen porque es uno de los interesados en mantener el statu quo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Dentro del marco de la reforma constitucional aprobada casi por unanimidad el año pasado en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, representó un gran avance en estas materias porque fortalece los derechos vinculados a la libertad de expresión, incorpora el acceso a las tecnologías de información y comunicación, abre una real competencia a los servicios de telecomunicación y de radiodifusión, considera, y es algo de los avances importantísimos, considera a estos como servicios públicos, se propicia la ampliación de la infraestructura que haga más eficiente el uso del espectro radioeléctrico, que se puedan reducir los precios de estos servicios y se mejore su calidad. La definición de las telecomunicaciones y la radiodifusión como un servicio público tiene un enorme significado, ya que obliga a que tengan una función social y sean un factor de desarrollo del país. Se establecen los derechos de cuarta generación, los derechos de los usuarios, los derechos de las audiencias, las tecnologías de la información y la comunicación. La reforma constitucional dio un gran salto para la inclusión digital, para una sociedad informada del conocimiento, de un servicio universal y de convergencia tecnológica. Se adquiere en la Constitución el derecho a la libre información veraz, plural y oportuna. También al derecho de buscar y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión y a través de cualquier plataforma. En esta reforma constitucional se limitan las facultades del Poder Ejecutivo y se fortalecen las del Estado para que el Estado pueda recuperar la rectoría de estos servicios y la dejen de tener los poderes fácticos, y para ello se creó un Instituto Federal de Telecomunicaciones con autonomía en muchas decisiones, entre otras el de poder desincorporar activos. Esta reforma constitucional es de las más avanzadas de nuestro tiempo y consideramos que las leyes secundarias deben de ajustarse plena y contundentemente a esta reforma constitucional. Gracias, Dolores. Buenas tardes. Le he informado a mis compañeros de bancada que como parte
de las comisiones dictaminadoras en mi calidad de secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, me presenté a los foros a dejar un posicionamiento público que estoy seguro recoge también la impresión de muchos de mis compañeros, no solamente de la bancada, sino de otros. Es tal la regresión que vemos en esta iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal que he planteado y vuelvo a reiterar que estoy listo para sumar mi firma a la de aquellas senadoras y senadores que querramos presentar un recurso de inconstitucionalidad por la regresión de esta arbitrariedad que nos está presentando el presidente Peña Nieto. Son distintos y diversos los temas, ya algunos los tocó el senador Barbosa, la senadora Dolores Padierna y por supuesto la senadora Alejandra Barrales, y seguramente lo cerrará muy bien el senador Encinas. Pero quiero decir que como oaxaqueño uno de los temas que más me preocupa es la falta de equidad. Una vez más, la discriminación que se presenta en la iniciativa respecto a las radios comunitarias e indígenas. El trato que no se está dando no está a la altura de lo que representa este legado que tenemos en nuestro país y el saldo negativo que las instituciones de México le deben todavía a la población indígena. Es inconcebible que se le estén planteando a las radios comunitarias e indígenas del país prácticamente los mismos requisitos que se le plantean a otras radios y que se pretenda sobre todo tratar de decir que entrarían en competencia con la radio comercial cuando los fines son evidentemente otros. Son muchos los temas que no se agotan, pero que creo que se concluyen de una manera clara en este comentario que hice inicial y con el que concluyo mi intervención. Estoy listo para suscribir este recurso de inconstitucionalidad si es que la mayoría de los senadores del PRI y del PAN insisten en esta arbitrariedad y en esta regresión que representa la iniciativa de Peña Nieto. Alejandro. A ver, si me permiten, para precisiones. El anuncio es que nosotros estamos por terminar un dictamen distinto al dictamen que presentará Javier Lozano el día de mañana. Que nosotros no nos vamos a ajustar a esa ruta, aunque sea la ruta institucional, porque aquí no ha habido nada institucional. Que nos digan los integrantes de las comisiones de dictamen cuántas sesiones ha habido, o de dónde sale ese dictamen que mañana va a ser presentado. Las comisiones sesionan y van generando un producto, y ese producto es un proyecto. ¿Cuáles han sido esas sesiones? ¿De dónde ha salido ese dictamen que mañana será presentado por el presidente de una de las comisiones de dictamen? Nosotros hemos insistido y en múltiples declaraciones lo hemos dejado asentado que exigíamos mesas de negociación real y se negaron para conservar algunas su ápice de negociación personal. Por eso el grupo parlamentario presentará a través de las senadoras y senadores que integran las comisiones de dictamen, presentará otro dictamen con esos marcos que se han referido acá, para defender los sistemas públicos de información, las radios comunitarias, defender la privacidad de las mexicanas y los mexicanos para no invadir esa privacidad a través de mecanismos de tecnología actual. Todo lo que ustedes conocen, lo que ha sido materia ya de divulgación y declaración. Así es que está elaborándose ese dictamen, mañana podrá ser presentado, repito, por las senadoras y senadores del PRD en las comisiones, porque qué tontos se los encontraron, ¿no? De que mañana ya hay un dictamen y en 2 horas, 3 horas o en un día, por mayoriteo, se vayan resolviendo cada uno de los artículos. No, que quede constancia para la historia legislativa de México, cuál es nuestra posición y muy clara.
sin dudas, muy clara como lo hemos tenido como grupo parlamentario en cada uno de los asuntos que ha sido materia de este Senado de la República. Entonces, cierra esta conferencia el senador Alejandro Encinas sobre el tema de reforma político-electoral. Muchas gracias, senador Barbosa. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Bueno, como ustedes saben, hace poco más de 3 semanas se integraron las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, Gobernación, la de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, la de Justicia y la de Estudios Legislativos Segunda, para atender un conjunto de iniciativas que deben dar respuesta a la reforma constitucional que en materia político-electoral se llevó a cabo el año pasado. Se trata de 6 iniciativas de ley que tienen que ver con la Ley de Organismos Políticos y Procesos Electorales, la Ley de Propaganda Gubernamental, la Ley de Medios de Impugnación, la Ley General de Partidos Políticos, las modificaciones al Código en materia de delitos electorales y una modificación al reglamento del Senado respecto al mecanismo de elección de los magistrados de las salas estatales de los tribunales electorales en el país. A raíz de la instalación de las Comisiones Unidas, instalamos una mesa de negociación integrada fundamentalmente por el presidente de la Comisión de Reforma del Estado, Miguel Ángel Chico, y un servidor, junto con representantes del PRI, del PAN y del PRD, que a lo largo de esas 3 semanas han dado como resultado hasta ahora 2 anteproyectos de ley, que no se los voy a describir porque ustedes ya los conocen, ya prácticamente todos han publicado sobre ellos, particularmente la Ley General de Organismos y Procesos Electorales y la Ley General de Partidos, teniendo pues avances muy incipientes en el resto de las leyes, particularmente en la de propaganda gubernamental, en donde se han presentado mayores resistencias por parte del PRI a establecer mecanismos más claros para limitar la actividad propagandística gubernamental antes y durante los procesos electorales, así como la promoción personal de los servidores públicos en estas campañas. De los 2 proyectos que ustedes conocen, hay corchetes muy claros, particularmente en el caso de partidos políticos, el que se refiere a candidaturas independientes, corchetes en la Ley General de Organismos y Procedimientos Electorales respecto al voto de los mexicanos en el exterior, donde estamos avanzando en que se credencialice a los mexicanos residentes en el exterior y puedan votar por presidente de la República y gobernador de sus estados, exista una lista nominal en el exterior y otros temas. Creemos que todavía hace falta avanzar en un mayor detalle en la elaboración de estos dictámenes, porque como ustedes pueden observar en su contenido, pues han ajustado fundamentalmente a adecuar la reforma constitucional a las leyes reglamentarias, retomando las experiencias del COFIPE y la integración del Instituto Federal, ya que pues hay que entrar en una reforma de esta naturaleza prácticamente hasta hacer la estructura orgánica del nuevo Instituto Nacional Electoral. Creemos que puede avanzarse en esta discusión. Son 3 las leyes que no podrían dejar de aprobarse de acuerdo a la disposición constitucional en este periodo de sesiones, es la de organismos políticos y procesos electorales, la de partidos políticos y la de medios de impugnación. Delitos electorales, yo creo que es un asunto que ya queda en gran medida contemplado con las disposiciones vigentes, y los otros temas podrían resolverse en un periodo extraordinario. ¿Cuáles han sido los obstáculos fundamentales para construir un proyecto mucho más acabado? Yo creo que en primer lugar la persistencia, en este caso en especial del Partido Acción Nacional, en querer introducir por la puerta trasera de la ley reglamentaria modificaciones a la reforma constitucional, tratando de retomar el viejo proyecto que quedó superado de federalizar
la organización de los procesos electorales en menoscabo de la autonomía y soberanía de los estados, y en segundo lugar, distintos diferendos dentro del propio Partido Acción Nacional, en donde no se han puesto de acuerdo en las propuestas puntuales que quieren en cada uno de estos temas. Yo creo que eso nos salvó el caso del PRI en materia de propaganda gubernamental, que es donde más obstáculos existen por su parte. Superados estos asuntos, podríamos en los próximos días, en apego estricto al procedimiento electoral, pues tratar de sacar el dictamen difícil en 5 comisiones que tienen que resolver sobre el tema muy diversas, pero pues haremos el esfuerzo para que con pleno aseo legislativo pues hagamos estos dictámenes y den satisfacción y respuesta a nuestra responsabilidad legislativa. Gracias. Si hubiera alguna pregunta. 3 cuestiones, senador. Buenas tardes. La primera, si ustedes están desconociendo completamente el trabajo del senador Javier Lozano con este dictamen que va a presentar mañana, si advierten que el mismo es un dictamen que se está elaborando afuera por los tenedores de las concesiones tanto de radio como de televisión, y si ustedes en algún momento han pensado hacer una alianza con el PAN, donde también hay discrepancias con estas leyes que presentó el Ejecutivo en algunos términos como la preponderancia o el apartado que tiene que ver con el derecho de amparo, que lo concede ya de facto en las leyes secundarias. ¿Qué es lo que piensan con Acción Nacional? Si pueden tejer esta alianza para que estas leyes se vayan a un periodo extraordinario de sesiones y se discutan con más calma. Lo primero es que ese dictamen que se ha anunciado distribuirá hoy el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones. Ese dictamen no es producto de ninguna reunión, sesión de las comisiones de dictamen. Yo no sé, no tengo información de si ha sido construido afuera, pero acá en el Senado, como trabajo de un órgano legislativo, no lo es. Eso es lo único que afirmamos nosotros. Por tanto, no podemos sentirnos involucrados en la construcción de ese dictamen, porque ninguno de los senadores que forman parte de esas comisiones de dictamen, ninguno ha sido parte de alguna sesión. Así es, eso es lo primero. Lo segundo, nosotros estamos abiertos a toda alianza legislativa, a cualquier alianza legislativa que sea congruente con el contenido de la ley que tengamos que discutir y aprobar, la que sea en su caso. No cancelamos ninguna alianza legislativa con nadie, ni como grupo parlamentario, ni con senadoras o senadores en lo individual. De hecho, es público que compartimos posiciones con senadoras y senadores del PAN, ¿sí? Compartimos posiciones públicas. Yo espero que podamos hacer de estos días de trabajo legislativo un trabajo transparente, y por eso estamos transparentando nuestra posición, un trabajo transparente. Fíjense nada más, no ha habido comisiones donde haya habido discusión, donde haya habido acuerdos, donde haya avances, retrocesos, negociaciones, no las ha habido. Entonces quieren hoy distribuir un dictamen, mañana empezar a sesionar y a lo mejor a las 3 de la mañana del día siguiente tenerlo por aprobado para llevarlo a pleno. No. Que se quede perfectamente clara la posición de nosotros. Andrea Becerril de La Jornada les hace una pregunta. Sí, al senador Barbosa quisiera preguntarle ¿hasta qué punto piensan llevar a cabo esta inquietud que hay, en el sentido de que el senador Lozano no debería estar al frente de la negociación dado su evidente conflicto de intereses? ¿Lo harán formalmente? Y al senador Encinas quisiera pedirle por favor que si me podría explicar o detallar, en caso de que no se llegara finalmente a un acuerdo sobre la reforma política, sobre las 3 leyes fundamentales, ¿cuándo tendría que ser el extraordinario? O más bien, si todavía en un extraordinario próximo se podría salvar el hecho de que no se aprobara en esta semana. Bueno, primero, no solo el senador Lozano podría estar en un estado de excepción para no conocer de los asuntos de telecomunicaciones. Hay más integrantes de este Senado que pueden estar en esa misma condición. Sí tenemos un documento ya preparado, hemos sido cautos,
no queremos nosotros personalizar nada, pero sí yo haría primero un exhorto, como ya lo hice, para quien no pueda conocer del trabajo legislativo, del proceso legislativo, hablo de integrantes del Senado, no pueda conocer por estar vinculado a intereses, que se excusara de motu propio y no esperara que por primera vez surja acá en el Senado un trámite legislativo de esa naturaleza. No lo hemos resuelto como grupo parlamentario, pero sí tenemos un documento terminado desde hace varios días. Cuando presentemos el documento, entonces lo conocerán. ¿De la telebancada? No lo sé, no conozco ese nombre, ningún grupo parlamentario se llama así. Los verdes. Claudia Guerrero tiene una pregunta. Encinas. Muy brevemente, ahora sí. Bueno, la disposición constitucional establece que la legislación secundaria debe estar concluida el día 30 de abril y esperamos cumplir con esa norma constitucional. En el sentido hipotético, vamos a señalarlo así, de que no hubiera legislación aprobada, leyes reglamentarias aprobadas, se generarían dos escenarios. Uno, que pudiera atenderse en un periodo extraordinario inmediato en los primeros días de mayo para poder estar en tiempo y forma con una legislación vigente los 3 meses antes del inicio de los procesos electorales que se avecinan para tanto ámbito federal como local en los estados de la República, 18 estados de la República. Pero también hay otro, de que no hubiera, incluso, esa es una opinión estrictamente personal, de que no hubiera ninguna ley secundaria. Yo creo que aquí estaremos frente a un escenario en donde la reforma constitucional tendría plena vigencia y la omisión del legislador no conculcaría las facultades y las responsabilidades que tiene la autoridad electoral recién nombrada del Instituto Nacional Electoral, los cuales ya en la disposición constitucional tienen la facultad, por ejemplo, para nombrar a los órganos electorales en los estados, para ejercer facultades de delegación y atracción de algunas fases de los procesos electorales o atraer la organización de procesos electorales locales y de emitir reglamentos respecto al proceso electoral que se avecina, tomando como referencia la legislación electoral vigente. Me estoy yendo al caso más extremo, pero yo digo que pues sigue vigente la reforma constitucional, que no haya ley reglamentaria no implica la vigencia de esta reforma y el ejercicio pleno de las facultades electorales del Consejo General del INE. ¿Están en riesgo entonces los procesos electorales de 2015? Pues yo espero que no lleguemos a un escenario de esa naturaleza, pero de que habrá elecciones federales y locales en el 2015 las habrá, y esperemos que con el marco legislativo que garantice la equidad, la imparcialidad, la transparencia, la legalidad en las elecciones y que dé certeza a un buen resultado. Claudia Guerrero, de Reforma. Gracias. Preguntarles si en el tema de telecomunicaciones ustedes tienen sospechas o señales de alguna posible injerencia o intervención de las empresas involucradas con amplios intereses económicos en la elaboración de este documento que presentaría el presidente de la Comisión de Comunicaciones. Primero, y segundo, aprovechar la presencia del coordinador para preguntarle su opinión sobre este anuncio que se lleva a cabo por parte de la SCT, de que ya está en marcha la ampliación, el proyecto de ampliación para el aeropuerto. Estamos hablando de un proyecto millonario. ¿Qué expectativas tendrían ustedes de cómo se puede manejar este tema, que ha sido muy polémico en otros años? ¿Con qué cuidados debe llevarlo a cabo el gobierno federal? Gracias. Alejandra. Bueno, con respecto al tema del aeropuerto, nos parece en principio positivo todo lo que tenga que ver con actualizar, sobre todo en materia de seguridad, un sector estratégico del país.
Sin embargo, nos parece muy importante que esta propuesta de nuevo aeropuerto venga acompañada de una política aeronáutica integral. De nada nos serviría una propuesta aislada de un nuevo espacio para el aeropuerto, con inversiones estratosféricas, inversiones económicas importantes, si no forma parte de una política aeronáutica a mediano y largo plazo. Necesitamos saber qué quiere el Estado en materia de aviación, de qué manera lo propone, cuánto tiempo tiene esas expectativas, para que entonces podamos hablar de un verdadero esfuerzo integral en esta materia. De no ser así, estaríamos viendo la improvisación de nueva cuenta que pasó en el gobierno anterior de Acción Nacional, que ya todo el mundo conoce el resultado, un secretario de Comunicaciones que decía que los patos le hablaban y le decían técnicamente dónde tenía que quedar el aeropuerto, de vergüenza, y si esta propuesta no obedece a una política integral, volveríamos a ver en ella una ocurrencia de sexenio. Sobre el aeropuerto también, sin duda que no sorprende, pero sí no debiera ser un mecanismo que solo se anunciara cuando ya esté en marcha, una decisión tan importante que se conozca cuando ya esté en marcha. Debería haber sido un procesamiento, y si lo hubo, que se informe cuál es la opinión del gobierno del Distrito Federal sobre el tema del aeropuerto, cuál es el análisis que se tiene sobre el impacto ambiental por el lugar donde se pretende construir, cuál es la relación jurídica de los tenedores de la tierra donde se va a construir con el gobierno federal y con todo esto que causó grandes problemas, grandes problemas, para poder dar una opinión certera, una opinión fundada, que es muy importante, y que no sea, como ya se dijo aquí por la senadora Barrales, una ocurrencia de sexenio. Así es que esperamos más información, y debiera ser un anuncio mucho más preparado que eso. Está en marcha la construcción del nuevo aeropuerto, otra vez, ¿no? En el mismo lugar, en las mismas condiciones, con los mismos problemas. ¿Qué ocurrió o qué va a ocurrir? Miren, respecto del dictamen, si sobre él hay influencia de intereses o de factores interesados o factores reales, diría yo que los que opinan sobre cada materia lo hacen permanentemente. Debiéramos los senadores ser más escrupulosos cuando tenemos una reunión dentro o fuera del Senado, e informarlo a la mesa directiva. Así ya está puesto en el reglamento, que cada senador o senadora que tenga una vinculación, un acercamiento con algún interesado, persona física o moral, debe de informarlo a la mesa directiva del Senado. Mientras eso no ocurra, pues por las puras filtraciones vamos a estar conociendo de hechos probablemente reales o probablemente no reales. Así es que yo no tengo información de eso, pero claro que es una práctica común, Claudia, es una práctica común el acercamiento, las vinculaciones, y debiera ser así como un comportamiento religioso el de las senadoras y senadores, ¿sí? Una confesión mensual. ¿Cuántas reuniones tuviste y con quién? Gracias. Perdón, Alejandro quiere hacer un comentario sobre el aeropuerto, él sabe mucho de eso. Ahora, del otro lado de la frontera mexiquense, yo creo que es un asunto que hay que analizar con muchísimo cuidado, porque no se ha dado a conocer con precisión si se trata del antiguo proyecto de las pistas paralelas o se trata, como dicen algunas notas, de la construcción de un nuevo aeropuerto. Aquí hay que señalar que en los últimos años ha habido un proceso de especulación inmobiliaria en toda la zona del lago de Texcoco, porque la idea de la construcción del aeropuerto va acompañada de un desarrollo inmobiliario de primer nivel
que han llamado algo así como futura ciudad Texcoco, en donde se pretende hacer un gran negocio inmobiliario. Y aquí, por lo menos, debe de tomarse en cuenta la opinión del Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal, porque en ello tiene que ver cuál va a ser el uso y el destino de las actuales instalaciones si se pretende sustituir el actual aeropuerto. Segundo, cómo se va a garantizar el preservar esta zona como un recurso ambiental fundamental, regulador de la temperatura de todo el Valle de México. Y en tercer lugar, ¿qué va a pasar con el proyecto de Tizayuca? Quizá la compensación al gobierno del estado de Hidalgo y en la adquisición toda la especulación allá en Tizayuca y los alrededores del proyecto anterior fue el nombramiento de Manuel Ángel Núñez como coordinador del proyecto. Ya se le dio la compensación para que ahora desarrolle junto con Alfredo del Mazo, el exgobernador del Estado de México, el proyecto. Así es que no solo es un asunto, como bien lo ha señalado Alejandra Barrales, aeronáutico, sino también se vislumbra un enorme negocio inmobiliario y de especulación en esa zona, en donde por eso tanto interés en cerrar el bordo poniente, donde se depositaban los residuos sólidos de gran parte de la zona metropolitana del Valle de México. Como ya lo explicamos, Luis Sánchez también en el tema del aeropuerto. Y es que tomo el tema porque gran parte de este proyecto que se pretende desarrollar está en Nezahualcóyotl, en los terrenos federales del exlago de Texcoco, en Nezahualcóyotl, en otra parte del municipio de Ecatepec, y toman también terrenos de Atenco. Entonces, bueno, hay una afectación, digamos, a toda esta zona, que en efecto, hoy es una zona que amortigua gran parte del impacto ambiental que tenemos en esta zona metropolitana. Hay muchas preguntas en ello, como ya lo han referido mis compañeras y compañeros. No hay información precisa, prácticamente están ya listas las licitaciones para esta inversión multimillonaria, pero no tenemos información. Entonces, es preciso que el Ejecutivo Federal nos informe los alcances, la afectación ambiental, pero también la afectación económica. Sí hay una especulación de tierras en toda la zona, en todo alrededor, que se hizo desde el proyecto de Arturo Montiel. Se compraron tierras en toda esta zona por diversos inversionistas. Y lo que se entiende es que es una ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo contrario a eso, la pretensión de cerrar el aeropuerto internacional y crear uno nuevo, pues traería una afectación económica a la ciudad de grandes dimensiones. Entonces, estamos esperando información del Ejecutivo Federal. Senador, le quiero preguntar si usted ya conoce el dictamen que les va a proponer Javier Lozano y que a raíz de que conocen el contenido, pues ustedes han decidido hacer un dictamen alterno. Si ustedes ya lo conocen, si me puede describir si él sí cumple con el ofrecimiento que hizo hace 15 días de que iba a introducir las propuestas de cambio que le hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que le hicieron algunos de los expertos de aquí. Dos, senador, también le quiero preguntar, al presentar ustedes un dictamen alterno, me gustaría que nos comentara cuál va a ser ese futuro del dictamen alterno, porque hay un procedimiento legislativo en el que el presidente presenta el dictamen y entonces a partir de ahí se hacen los cambios que se sugieren. ¿Qué va a pasar con este dictamen alterno? ¿Es nada más para fijar la posición oficial de la izquierda, pero no tiene futuro legislativo? Eso es lo que quiero que me explique, si sí tiene futuro legislativo este dictamen alterno. Y la tercera, senador, hablan ustedes de conflicto de intereses de Javier Lozano. Me gustaría saber, ¿tienen ustedes conocimiento si él es socio, accionista, pariente de Televisa, TV Azteca, MBS, Telmex o de alguna de las empresas que va a ser regulada con estas leyes secundarias como para que él se excuse por conflicto de intereses? Gracias.
Primero, no tengo información, no conozco el dictamen que distribuirá el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, porque si lo tuviera ya lo tuvieran ustedes. Segundo, ese dictamen no es del presidente, tiene que ser de la comisión. Y aquí hay integrantes de la Comisión de Telecomunicaciones que nunca han sido citados a ninguna sesión para que producto del trabajo de esas sesiones haya este proyecto, ¿verdad? ¿Eso es lo institucional o qué? El reglamento dice que es un dictamen del presidente o de la comisión. Es de la comisión, y la comisión sesiona, y la comisión genera productos como producto de esas sesiones, y no ha habido una sola sesión donde se haya discutido un proyecto, ¿de acuerdo? Por eso esa generosidad que le caracteriza para decir, me comprometo yo. ¿Cómo que te comprometes tú? Es producto de un trabajo colectivo de un órgano del Senado que se llama Comisión de Telecomunicaciones. Y si por un orden legislativo es quien encabeza y tiene que presentar el dictamen, no lo ha hecho de manera institucional, vuelvo a repetir, porque no es producto de ninguna sesión de la Comisión de Telecomunicaciones donde hay senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios. La posición de ustedes no es por el contenido, porque ustedes no lo conocen, sino por el procedimiento. Hasta ahorita es por el procedimiento y por los anuncios y las facultades que se ha arrogado. Por favor, no nos hagamos preguntas entre nosotros. Se ha arrogado respecto del sentido del dictamen, de cuál va a ser el sentido del dictamen y cuál va a ser la orientación del dictamen. Entonces nosotros, las senadoras y senadores del PRD en las comisiones de dictamen, junto con asesores, junto con senadores integrantes del grupo, estamos elaborando un dictamen que sin duda será nuestra posición, pero nuestra posición ya está contenida en un documento que la semana pasada entregamos, ahí donde llegábamos hasta el dice, no dice y debe decir. Esa es nuestra posición. Ahora tenemos que presentar un dictamen para debatirlo en las sesiones, porque lo que se produzca no fue resultado de un trabajo colectivo previo, y eso ustedes lo saben, no me lo pregunten a mí, ustedes también lo saben. No ha habido una sola sesión para que se pudiera ir construyendo un dictamen. Gracias. La última pregunta es de Berta Becerra. No, disculpe, no me contestó de que si Lozano es pariente, socio o algo de las televisoras. Mira, el procedimiento de inhibición o excusa no está regulado en el reglamento del Congreso, solamente menciona que debe de excusarse del conocimiento de un asunto. No es como en materia civil, donde está perfectamente regulado. Lo que yo he escuchado es que el senador Lozano fue quien presidió un órgano, COFETEL, y que ese COFETEL tuvo que ver mucho en todo este esquema de regulación y de establecimiento de cosas. Habría que ver si esa es la razón que el documento que tenemos elaborado tiene como fundamento para ello, ¿de acuerdo? O sea, no razones de procedimiento civil como me la estás ubicando, Leti, ¿sí? Porque eso sería viable en un procedimiento civil cuando una autoridad o quien encabeza la autoridad, quien la encabeza, tiene un parentesco con una de las partes, tiene un conflicto de intereses, es socio de alguna empresa que esté en conflicto. Esa es otra cosa. La última pregunta es de Berta Becerra. Gracias, senadores. Buenas tardes. ¿Qué le pareció a usted, o qué les pareció, si la senadora Padierna también nos pudiera contestar, la licitación, las bases de licitación que hizo el IFT sobre las dos nuevas televisoras, por favor? Dolores. Apenas se cubrió el plazo para lanzar las bases de lo que serían las nuevas dos cadenas de televisión. El IFETEL cumplió más o menos con el tiempo, se pasó un poquito en el tiempo constitucional, pero queremos decir que más medios, dos cadenas,
no garantizan la democratización de los medios, que necesitamos el respeto completo a las bases constitucionales para que pueda haber diversidad y pluralidad de contenidos. Ahorita está en marcha, es un procedimiento técnico muy largo y vamos a estar al pendiente de cada paso que se dé, pero en lo que más vamos a estar pendiente es en las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, que se apegue a la Constitución, porque esa es la única garantía de que pueda haber en esas dos nuevas cadenas diversidad de contenidos. Sería todo, Gracias. Gracias.